arañitas o venas que sobresalen generalmente en la parte inferior de las piernas. Nos referimos a las varices. Es un tema que puede representar un problema estético para muchas mujeres. Sin embargo, esta condición podría llegar a poner en riesgo a quien lo padece. Bueno, es por eso que queremos hablar de las causas, a quienes afecta, cuáles son los tratamientos y muchísimo más. Nos acompaña en el estudio el doctor Leopoldo Mariné, quien es cirujano vascular del Instituto Vascular de Santiago. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros acá esta tarde. Buenas tardes. Cuéntenos qué es lo que son estas varices y por qué se producen. Vamos de inmediato a ver la primera gráfica que nos va a ayudar a entender, porque muchas veces las vemos, las padecemos, pero no sabemos por qué. Bueno, las varices son dilataciones de las venas que existen normalmente en las piernas y en los muslos en personas que tienen una predisposición, ya sea familiar, ya sea por laboral, muchas horas de pie, y estas dilataciones se hacen visibles y dan una molestia tanto en lo estético como molestia física que también dificulta su labor diaria o su desempeño, digamos, de calidad de vida. Doctor, queremos saber cuáles son las causas que las empeoran, también cuáles son los tratamientos, pero lo quiero invitar a escuchar las preguntas que tiene la gente en la calle. Salimos a ver y esto es La Calle Pregunta. Hola, mi nombre es Jacqueline Pedrero y quiero hacerle una pregunta al doctor. Quiero saber cómo se diagnostican los varices. El diagnóstico primario es clínico, que en el fondo uno ve las venas de las piernas de una mujer, un hombre, y se ven dilatadas, se ven de un tamaño mayor que el normal. Normalmente las venas no son visibles y luego uno realiza estudios diagnósticos para ver de dónde viene el problema, si es un problema solamente de las venas de la superficie o también hay un problema en las venas de la profundidad. Por lo tanto, es un diagnóstico mixto, ya sea por una parte clínica o por otra parte de estudio de imagen. Quería preguntarle, ¿quiénes son más propensos a tener varices? Las mujeres por sobre los hombres, las mujeres en aproximadamente 25 a 30% de las mujeres tienen algún grado de insuficiencia venosa, mientras que los hombres alrededor del 20%. Existe mayor frecuencia en situaciones familiares, en que la abuela, la tía, la madre han tenido varices, y en situaciones laborales en que están varias horas de pie o sentado. Hola, mi nombre es Lilian Ballman. Sufro de varices que son muy dolorosas y quisiera saber si esas como lunarcitos o cabecitas de vena que me aparecieron detrás de la rodilla son producto de las mismas varices. La manifestación clínica de las varices varía desde una vena grande, gorda, que sobresale a nivel de la piel, a pequeños puntos o rayas que son conocidas como arañas vasculares o más bien desde el punto de vista médico como telangiectasia. Por lo tanto, estéticamente hay una amplia variedad. En cuanto a las manifestaciones que generan esto, uno puede determinar si es que las molestias que uno tiene y las alteraciones que uno ve tienen una relación. Uno lo sabe fácilmente porque las molestias asociadas a las varices son molestias del final del día. Es decir, si la persona tiene estas molestias al comienzo del día, probablemente no es por insuficiencia venosa. Hola, buenas tardes. Quisiera consultarle al doctor si el dolor de las venas corresponde a varices o a otra patología. Generalmente las venas pueden doler en el sitio de las dilataciones, pero generalmente lo que se manifiesta por dolor es un dolor de la congestión de las piernas y del muslo en relación al mal funcionamiento de las venas. Por lo tanto, no solamente es un dolor en el mismo trayecto de la vena enferma, sino es un dolor de toda la pierna que puede ser al final del día asociado a calambre, asociado a sensación de peso, a edema o hinchazón de las piernas y del tobillo. Por lo tanto, no necesariamente duele la vena en sí, sino duele toda la extremidad. Soy Guillermo Rodríguez. Doctor, me gustaría saber si los tratamientos contra las varices realmente funcionan, ya que mi mamá sufre de esta enfermedad. Es complicado porque en muchas de las patologías uno las opera, se operan y se soluciona el problema de una vez para toda la vida. En las varices uno se opera, se sacan las venas que están malas en ese periodo de su vida, pero en 10, 15 años pueden aparecer otras venas que se van enfermando. Por lo tanto, no hay un tratamiento que sea definitivo de una vez para toda la vida. Existe la cirugía que deja las piernas, los muslos sin estas dilataciones venosas, pero el paciente, todas las personas que tienen esta condición,
tienen que usar un soporte elástico de toda la vida, de manera que si se opera una sola vez y no tenga que operarse 2 o 3 veces en la vida. Doctor, justamente lo quiero llevar a eso, a los tratamientos. Se acerca el tiempo más caluroso, muchas mujeres lo sufren muchísimo por el calor y también porque muchas veces se usan ya faldas. ¿Cuáles son los principales tratamientos que podrían ayudar a alguien que tal vez está empezando a tener varices o estas arañitas? Bueno, en cuanto a los cambios de hábitos, importa, digamos, que se evite el sedentarismo. En el fondo, la condición de las varices es algo que está en la persona y en el fondo no es algo que uno elige tenerlo, pero sí el hecho de estar varias horas de pie o sentado sin moverse, sin tener una protección adecuada, genera más varices. Por lo tanto, en lo posible uno estar esta actividad, sobre todo moviendo las pantorrillas, que es como lo básico que uno debe evitar muchas horas de pie o sentado. Ojo que el sentado también es estar en cierta parte de pie, porque uno piensa que uno cede el asiento y la persona se sienta. Desde el punto de vista de las varices, la pierna sigue estando vertical, por lo tanto sigue habiendo congestión y al final del día sigue habiendo dolor. No necesariamente el estar sentado mejora la situación, es mejor que estar de pie, pero también es un problema. El segundo paso es la media de compresión, que en el fondo mantienen estas venas que quieren dilatarse, las mantiene a raya, porque en el fondo esta presión externa mantiene las venas colapsadas e evita que otras venas que predisponen la situación a dilatarse. Y ya uno puede elegir tratamientos más definitivos, que va dependiendo según el grado de la enfermedad, que van desde la escleroterapia o láser para estas venitas muy finitas, a ya las varices más grandes, que uno debe estudiarlas bien con una ecografía adecuada, determinar cuál es la fuente del problema y elegir o hacer una cirugía tradicional en que se sacan las venas que están malas o hacer nuevas técnicas como el láser, que en el fondo a través del calor va colapsando estas venas, y técnicas más modernas aún que en el fondo no generan calor y son capaces de colapsar y hacer desaparecer las venas generadoras de los problemas. Desde el punto de vista médico, las posibilidades son varias, por lo tanto no es un problema un solo tratamiento, sino más bien depende del examen, de la ecografía, del dúplex y lo que la paciente quiere y lo que uno examina, es el tipo de tratamiento que uno elige. Entonces, me imagino, doctor, que claro, va de caso a caso. Y después veíamos también dentro de los tratamientos los masajes. ¿Son efectivos los masajes o es más bien una solución parche? Los masajes tienen un valor muy grande en aquellas patologías que semejan mucho. Hubo una pregunta de una persona respecto si las molestias son necesariamente varices. No son necesariamente varices porque existe una condición que se llama edema linfático o linfedema, que es muy parecido a lo que genera las varices en cuanto al edema, el dolor, la hinchazón al final del día. Y en esos casos es útil el masaje de drenaje linfático, en el cual a través de estas maniobras se logra eliminar líquido, pero más que nada esa condición. En los pacientes con varices los masajes el beneficio es más limitado y es mucho más el apoyo que se puede dar con un soporte elástico. Doctor, hablábamos que las mujeres tenemos mayor tendencia a sufrir de varices. El uso de tacos me imagino que no es recomendado, así como tampoco el sobrepeso. A ver, es que hay algunas condiciones que son parte de la cultura urbana y otras que son reales. Por ejemplo, el taco no afecta, no es que por las personas que tengan tacos van a tener más varices. Tampoco el hecho de, qué sé yo, de ir a las termas, de hacer depilación, todas esas cosas. El calor genera más digamos, cambio y más volumen, más sensación de peso, pero es momentáneo. La persona va a la terma, pero no vive en la terma, sino algo transitorio. Otras medidas, otras situaciones como el sobrepeso sí afectan mucho porque el hecho de tener un sobrepeso dificulta más el drenaje de líquido y en el fondo las molestias se intensifican mucho más. Por lo tanto, en estas pacientes uno recomienda también que controlen el peso y en el fondo poder bajar de peso también para la condición necesaria para operarse, porque en el fondo si uno tiene mucho volumen en el muslo, uno no saca lo que debería sacar porque en el fondo están escondidos en la grasa de la pierna o del muslo. Doctor, nos explicaba también antes que una cirugía no necesariamente va a ser definitiva. Si podemos hablar de probabilidades, porque mucha gente puede decir, bueno, ¿sabe qué? ¿Para qué me voy a someter a la cirugía si de aquí a un par de años más voy a estar con la misma problemática? Eso yo siempre la manera de compararlo y entenderlo mejor a los pacientes con el hecho de las canas, por ejemplo. O sea, si una persona viene y me dice cuán canoso voy a llegar a ser, entonces yo le digo, muéstreme el árbol familiar. Entonces me muestra, entonces la tía, son todos canosos y muy jóvenes, la carga genética es muy grande. Entonces esa persona, aunque se opere, probablemente va a tender a volver las varices en algún momento de su vida, especialmente si son mujeres con los embarazos. Más embarazo, más posibilidades de que vuelvan a tener varices.
Pero en cambio, si usted me demuestra que usted es el único canoso de la familia, probablemente usted se va a operar una vez y no van a tener necesidad de operarse de nuevo, porque su carga genética es muy baja. Doctor, tenemos un montón de otras preguntas que nos están llegando a través de redes sociales, así que quiero hacer la invitación. Lamentablemente no alcanzamos a conversarlas todas aquí, pero en Facebook Live, si puede, conéctese de inmediato, porque el doctor va camino para allá. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y Sebastián Marchante entonces le va a ayudar a responder aquellas preguntas. Ya lo tenemos ahí justamente en pantalla. Y le vamos a estar entonces respondiendo a las consultas que le hayan quedado. Sabemos que el tema es muy interesante y que afecta no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres. Esto fue El Especialista Responde, Gonzalo.